¿Qué pasaría si les dijera que un sistema de armas con un costo menor que el de un teléfono inteligente acaba de neutralizar las defensas aéreas más avanzadas del mundo, valoradas en cientos de millones de dólares? En la madrugada de un solo día, todo lo que los estrategas militares creían saber sobre la guerra moderna quedó desmentido. Las instalaciones de radar más sofisticadas de Rusia, tecnología diseñada para rastrear misiles balísticos en órbita y detectar cazas furtivos a cientos de kilómetros de distancia, quedaron completamente inutilizadas. No por misiles hipersónicos, no por bombarderos furtivos, sino por drones de uso comercial que cuestan aproximadamente lo mismo que un iPad. Esto no se suponía que fuera posible. Estos sistemas de defensa habían sido diseñados durante décadas, probados contra todas las amenazas conocidas y reforzados para resistir bombardeos directos de aviones estratégicos. Sin embargo, sucumbieron ante algo tan simple, tan inesperado, que sus operadores literalmente no podían creer lo que veían en sus pantallas. Lo que están a punto de presenciar reveló una vulnerabilidad catastrófica que nadie vio venir. Un punto ciego tan fundamental que no importaba cuán avanzada fuera la tecnología. Y cuando finalmente llegó el ataque, los defensores rusos solo pudieron observar impotentes cómo sus sistemas multimillonarios fallaban de maneras inexplicables. Esta es la historia de cómo Ucrania convirtió la física misma en un arma. El contacto imposible a las 2:47 de la madrugada. Una patrullera rusa detectó algo ilógico en su radar. Drones ucranianos que se dirigían directamente hacia el espacio aéreo mejor defendido de Crimea. Lo que sucedió en la siguiente hora revelaría una debilidad crítica en toda la arquitectura defensiva rusa. Sin previo aviso, la pantalla del operador del dron se iluminó. 5 misiles surcaron el cielo nocturno. 30 millones de rublos en armamento avanzado lanzados en un acto de pura desesperación. Pero estas no eran las amenazas para las que Rusia se había preparado. Cuando se disipó el polvo, los rusos presenciaron algo imposible. El dron continuó volando, completamente ileso. Ahora, penetrando el espacio aéreo de Crimea, estos drones FPV tenían un único objetivo: neutralizar las defensas rusas que protegían el monte Ai-Petri. Pero primero, tendrían que sobrevivir a lo que nadie creía posible. La defensa ineficaz. En la costa, abajo, una plataforma de defensa aérea rusa, Pantsir S-1, giraba desesperadamente su radar. No se trataba de un equipo obsoleto de la era soviética. Era su sistema de defensa puntual de última generación, diseñado para interceptar misiles de crucero y proteger instalaciones críticas. Acababa de agotar 30 millones de rublos en misiles sin siquiera tocar un dron que valía menos que un teléfono de gama alta. Mientras los drones avanzaban, el monte Ai-Petri dominaba las imágenes térmicas. Esas características estructuras en forma de cúpula coronaban la cima como enormes esferas. El Pantsir disparó de nuevo, esta vez activando sus cañones de 30 milímetros. El fuego trazador dibujaba patrones luminosos en la oscuridad. Espectacular y completamente ineficaz. Los proyectiles ni siquiera se acercaban a sus objetivos. El operador ruso se enfrentaba a un problema que no podía comprender. El dron ucraniano voló perpendicularmente a las emisiones del radar a una altitud exacta de 50 metros, generando lo que se conoce como una muesca Doppler. Esto es importante porque los radares no solo detectan objetos, sino que calculan la velocidad a la que se acercan o se alejan de su posición. Esta medición se denomina velocidad radial. Cuando un dron se desplaza lateralmente con respecto al haz del radar, en lugar de hacerlo directamente hacia él o alejándose de él, la velocidad radial tiende a cero. Para el procesador del radar, un objetivo con velocidad radial cero se ve idéntico al terreno estático. En consecuencia, el sistema lo elimina para evitar el seguimiento de contactos falsos. Para colmo, las ondas de radar que se reflejaban en la superficie del océano creaban imágenes fantasma debajo de cada dron. El ordenador de seguimiento intentaba promediar el objetivo real con su reflejo, dirigiendo los misiles hacia el espacio vacío entre ellos.
Estos detonadores de proximidad requerían algo del tamaño aproximado de un coche para activarse, alrededor de medio metro cuadrado de señal de radar. Estos drones emitían una centésima parte de ese umbral. Los misiles, literalmente, no los reconocieron como objetivos legítimos. El enjambre se acerca. Mientras el operador del Pantsir intentaba comprender por qué su sistema se había convertido en un costoso monumento, aparecieron más drones en la pantalla térmica, convergiendo desde múltiples direcciones como un enjambre de avispas mecánicas. El Pantsir los había detectado a 2 kilómetros, pero sus misiles requerían 1,5 kilómetros solo para armar sus ojivas. A una velocidad de aproximación de 40 metros por segundo, eso significaba 12 segundos desde la detección inicial hasta verlos pasar. 12 segundos para atacar objetivos que su sistema nunca fue diseñado para rastrear. Las comunicaciones por radio estallaron en los canales rusos. Los controladores exigían la interceptación de los cazas. El operador del Pantsir informaba de múltiples contactos con fallos de ataque. Alguien gritaba sobre misiles que no se fijaban en el objetivo. No eran los Tomahawks contra los que se habían entrenado. Eran juguetes que se movían a gran velocidad. Y, de alguna manera, eso los hacía invisibles. Los objetivos principales. A las 2:50 horas, el dron líder realizó un ligero ajuste de rumbo, alineándose con la primera instalación de la cúpula. Dentro de esas estructuras protectoras se encontraba un equipo de radar valorado en cientos de millones. Sistemas capaces de rastrear misiles balísticos en el espacio, supuestamente detectar aeronaves furtivas y proporcionar cobertura de alerta temprana para todo el teatro de operaciones del Mar Negro. Las propias cúpulas costaron millones en construirse, diseñadas para resistir bombas de 450 kilos, lanzadas desde 9.000 metros de altura. Nadie había previsto lo que sucedería cuando el ataque proviniera de aparatos electrónicos de consumo volando a la altura de las copas de los árboles. Tras el dron líder, otros se acercaban a sus objetivos designados. El operador del Pantsir solo podía monitorear su pantalla y transmitir su fallo. La reacción de su comandante fue inmediata y frenética. Despeguen cazas inmediatamente. El caza que no podía combatir. Justo cuando el Pantsir admitió la derrota, un caza Su-30 se precipitó en la penumbra del amanecer. Era la contraparte rusa del F-15, recién salido de fábrica, equipado con vectorización de empuje y un radar supuestamente capaz de rastrear pelotas de golf desde la órbita. Pero estaba a punto de demostrar que no podían detectar algo directamente delante. El radar BARS del piloto, el sistema principal de la aeronave para el seguimiento de objetivos y el guiado de armamento, mostraba algo incomprensible. Los contactos aparecían y desaparecían como luciérnagas, presentes en un barrido, ausentes en el siguiente. El sistema requería 5 retornos de radar consecutivos para verificar la autenticidad de un objetivo. Pero estos drones desaparecían por debajo del umbral de ruido tras 2 o 3 retornos. El umbral de ruido es el nivel base de interferencia de radio ambiental que un radar recibe de forma natural. Cuando la señal de un dron cae por debajo de ese umbral, se vuelve prácticamente invisible porque el radar no puede distinguirla del ruido de fondo. Esto obligaba al ordenador a reiniciarse continuamente, sin llegar a acumular datos suficientes para establecer lo que los pilotos llaman un archivo de seguimiento. Frustrado porque su radar no podía mantener la fijación, lanzó un misil de todos modos. El R-73 se separó del ala. Su motor se encendió y aceleró a Mach 2,5 en cuestión de segundos. 20 millones de rublos de ingeniería de precisión diseñados para perseguir cazas a reacción en cualquier maniobra. La cámara térmica del dron lo captó todo. El misil se dirigía a toda velocidad hacia él. El buscador escaneaba, acercándose cada vez más, para luego desviarse como si hubiera detectado algo más urgente en otro lugar. El problema era la firma térmica. El R-73 buscaba motores a reacción que ardían a miles de grados. Firmas térmicas que podía adquirir a 30 kilómetros de distancia.
Estos motores eléctricos del dron funcionaban a unos 50 grados Celsius, apenas más calientes que un portátil. El buscador infrarrojo no podía detectarlos hasta alcanzar los 500 metros, y para entonces viajaba demasiado rápido para ajustar su trayectoria. Desesperación en el cielo. Pero antes de que los drones pudieran reaccionar, el piloto lanzó un segundo misil, pasando tan cerca que la explosión hizo temblar la cámara del dron. Aún así, no hubo impacto. Incluso soportando 40 grama Mach 2,5, el radio de giro del misil se mantuvo en 600 metros. Cuando se ataca a 2 kilómetros de distancia y el objetivo realiza maniobras erráticas cada pocos segundos, simplemente no hay margen de maniobra. La física no respeta la sofisticación de las armas. Cada vez más desesperado, el piloto lanzó un tercer misil, y luego un cuarto. Acababa de gastar 80 millones de rublos en armamento sin obtener ningún resultado. Pero aún le quedaba una última opción. El arma que ven se llama GSH-30-1. A las 2:52 horas, abrió fuego, disparando proyectiles de 30 milímetros a una cadencia de 1500 por minuto. Pero ninguno de los disparos dio en el blanco. Esto se debe a que la computadora de control de fuego calculó ángulos de anticipación perfectos basándose en una predicción lineal, asumiendo que el objetivo mantendría una trayectoria recta. Cada 2 segundos, estos drones se desviaban aleatoriamente hacia la izquierda o la derecha, apenas 2 o 3 metros, un movimiento casi imperceptible. Para cuando esos proyectiles recorrían 1 kilómetro, esa pequeña desviación se había convertido en un fallo de 10 metros. La computadora resolvía la ecuación del segundo anterior, mientras los drones generaban nuevos problemas. El primer objetivo. Mientras tanto, 500 metros más abajo, el primer dron alcanzó su objetivo. El radar 96L6E, designación OTAN, Chessboard, estaba expuesto en su plataforma. No se trataba de un radar común. Proporcionaba datos de puntería para los sistemas S-400, podía rastrear 100 objetivos simultáneamente y coordinar múltiples ataques con misiles. Sin él, los temidos S-400 no podían ver más allá de sus propios sensores. A las 2:54 horas, la carga hueca del dron detonó contra la antena. El cobre fundido, viajando a 8 kilómetros por segundo, penetró los delicados componentes electrónicos, creando cortocircuitos entre circuitos que jamás debieron conectarse. Millones de dólares en sofisticados equipos se convirtieron en chatarra humeante en un abrir y cerrar de ojos. La flota invisible, sin misiles, el Su-30 ascendió bruscamente, y el piloto informó de su fallo a control de tierra. El indicador de combustible mostraba que debía regresar a la base de inmediato. 4 misiles disparados, cientos de proyectiles de cañón gastados, 0 impactos. Mientras se alejaba, más drones continuaban su avance sin oposición hacia el monte Ai Petri. Pero el radar del piloto mostraba algo inexplicable. Estos nuevos contactos no provenían de territorio ucraniano. Aparecían de la nada, materializándose a 10 kilómetros de la costa como fantasmas que emergían del océano. Control de tierra registró las mismas lecturas imposibles. Mientras los rusos se centraban en lo que ya estaba en el aire, no se percataron de lo que tenían justo delante. A 10 kilómetros de la costa de Crimea, drones FPV descansaban sobre raíles de lanzamiento. Sus operadores estaban lejos de esta plataforma flotante. Las embarcaciones, sin designación oficial aún, pero pertenecientes a la familia Magura, llevaban allí 2 horas, completamente invisibles para todos los radares de la montaña que tenían enfrente. El secreto residía en la geometría, no en la tecnología. El radar Podliot K1 del monte Ai Petri podía detectar aeronaves a 300 kilómetros y rastrear misiles balísticos en el espacio. Capacidades impresionantes, a menos que se comprendieran los principios básicos de la trigonometría. Situado a unos 1100 metros de altitud con un ángulo de depresión mínimo de 2 grados, el radar era físicamente incapaz de observar nada por debajo de los 43 metros de altitud en un radio de 10 kilómetros de la costa.
Estas embarcaciones navegaban a 5 metros sobre las olas. No estaban eludiendo la detección. Navegaban a través de una zona ciega del tamaño de una pequeña ciudad, creada por las leyes de la física. El sistema de reenvío. Al ver que los drones iniciales destruían el radar S-400, el USV comenzó a lanzar drones adicionales, cuyos motores eléctricos se activaban con un zumbido similar al de avispas enfurecidas. Pero la capacidad de estos drones FPV para operar a decenas de kilómetros de la costa se debía a este sistema. Ucrania no opera drones directamente desde Odessa a Crimea con una sola señal de radio. Eso sería imposible, ya que la curvatura de la Tierra y la distancia bloquearían la conexión tras solo unos kilómetros. En cambio, utilizan barcos repetidores como este, ubicados a entre 10 y 20 kilómetros de la costa de Crimea. Estos barcos funcionan como torres de telefonía móvil flotantes con antenas altas y radios de alta potencia, o conexiones Starlink. El operador de drones en Odessa transmite comandos a través de un enlace de Internet encriptado al barco. El barco reenvía esos comandos a los drones cercanos. La señal de vídeo del dron recorre la misma ruta en sentido inverso, rebotando entre el dron y el barco, y luego de vuelta a Odessa casi instantáneamente. Esta configuración significa que Ucrania no necesita decenas de barcos para cubrir los más de 200 kilómetros de distancia. Tan solo de 3 a 5 barcos de retransmisión, posicionados mar adentro, pueden ejecutar la misión. Se mantienen lo suficientemente cerca de los drones para mantener una conexión nítida y de baja latencia, mientras que enlaces de datos seguros de largo alcance gestionan la distancia entre el operador y las embarcaciones. Este sistema permite a los operadores mantenerse a salvo lejos de la línea del frente, pilotando drones con precisión en lo profundo del espacio aéreo controlado por Rusia. Realizaban operaciones de combate mientras tomaban café, controlando todo a través de lo que esencialmente era un extensor de Wi-Fi flotante. Incluso si Rusia determinara el origen de las señales, jamás podría atacarlas. La segunda ola. A las 2:57 horas, al acercarse el amanecer, se divisaron más barcos, cada uno lanzando su propio enjambre. Los drones no formaron patrones de ataque militar que pudieran activar las alertas. En cambio, se dispersaron como pájaros asustados, cada uno siguiendo una trayectoria aparentemente aleatoria que, de alguna manera, convergía en Aipetri al mismo tiempo. Curioso cómo funciona la naturaleza a veces. Los radares costeros que deberían haber identificado estas embarcaciones habían sido programados para ignorarlas. Los procesadores de señales filtraban cualquier cosa que navegara a menos de 20 nudos, considerándola tráfico civil. Barcos pesqueros, cargueros, no merecían la atención de los sistemas militares. Estos vehículos de superficie no tripulados, USV, navegaban deliberadamente a 15 nudos o menos, pareciéndose exactamente a cualquier otro elemento inofensivo que saturaba la pantalla. Para los ordenadores que vigilaban las costas de Crimea, eran invisibles por diseño. Derribando la fortaleza. A los 2 minutos de este nuevo lanzamiento, el dron líder del segundo enjambre se aproximó a los cimientos de la primera cúpula. Sin ventanas, sin puertas, solo hormigón pulido y fibra de vidrio diseñada para resistir bombardeos aéreos. Pero los ucranianos habían descubierto lo que los diseñadores habían pasado por alto. Paneles de acceso de emergencia a nivel del suelo para que pudieran entrar los equipos de mantenimiento. Estos paneles podían soportar una sobrepresión de 500 psi, provocada por la detonación de bombas en la parte superior. Una ingeniería impresionante, pero nadie había considerado el contacto directo con cargas huecas. Un chorro concentrado de cobre fundido generó 2 millones de psi en el punto de impacto. Los paneles de acero reforzado bien podrían haber sido de papel. La cúpula Nevo absorbió el siguiente ataque. Este radar era la joya de la corona de Rusia, la respuesta a la tecnología furtiva. Utilizaba frecuencias de onda métrica que supuestamente podían detectar F-35 a 600 kilómetros. Sin él,
Todas las baterías S-400 en Crimea estarían ciegas más allá de los 40 kilómetros, ya que sus propios radares serían incapaces de ver más allá del horizonte sin esta crucial fuente de datos. El asalto final. A las 2:59 horas, los barcos habían lanzado todos sus drones. Con los rusos ahora permanentemente ciegos, era el momento de asestar el golpe final. A las 3:02 horas, todo el mundo ruso estalló en la cima de la montaña. La enorme antena VHF del Nebo, ahora expuesta con su cúpula perforada, recibió impactos directos en uniones críticas. Las cargas huecas no solo crearon agujeros, sino que generaron canales de plasma que transformaron los aislantes en superconductores. Cuando el chorro de cobre penetró, la resistencia cayó casi a cero. De repente, esos circuitos de 2 amperios transportaban 1000 amperios. La sobretensión se propagó a través de las guías de onda hacia los módulos adyacentes más rápido que la electricidad a través del agua. 40 segundos después, el Podliot K-1 sufrió múltiples impactos en sus secciones transmisoras. Este radar monitoreaba las aproximaciones a baja altitud de Crimea y podía rastrear misiles de crucero que volaban a ras del terreno a 300 kilómetros. Sin él, cualquier cosa por debajo de los 100 metros de altitud se volvía invisible para toda la red de defensa. Años de cobertura se desvanecieron en segundos. A 3 kilómetros de distancia, la lancha de desembarco BK-16 apareció en la imagen térmica. La tripulación había detectado drones aproximándose y abrió fuego con todo lo que tenía a su alcance: cañones de cubierta de 14,5 mm y armas ligeras. El radar de navegación del barco mostraba puntos aproximándose en la pantalla, pero los radares de navegación no calculan puntos de disparo. Disparaban a ciegas, a la suerte. El dron asignado al BK-16 ignoró por completo el fuego defensivo. No se trataba de armas inteligentes que pudieran ser interferidas o engañadas. Eran armas simples y precisas que seguían las referencias GPS para impactar con una certeza mecánica. El misil térmico se cortó justo al impactar contra la proa. El fallo en cascada. De vuelta en la montaña, la cascada se aceleró. Las baterías S-400 que protegían Crimea, esas armas que todos temían que pudieran alcanzar los 400 kilómetros y derribar cualquier aeronave, se habían convertido en costosos adornos de jardín. Necesitaban la alerta temprana de 600 kilómetros del Nebo para ver más allá de su propio horizonte de radar de 40 a 50 kilómetros. Necesitaban el seguimiento a baja altitud del Podliot para detectar cualquier cosa por debajo de los 100 metros. Necesitaban el radar 96L6E, aún en llamas, para coordinar los traspasos entre sistemas. Sin esos radares, sus operadores solo podían observar lo que sucedía. El puesto de mando de I. Petri absorbió el impacto final. Este búnker no solo albergaba computadoras, era el cerebro que hacía funcionar la defensa aérea del oeste de Crimea como una red. Cada seguimiento, cada identificación, cada orden de ataque pasaba por servidores que pronto se convertirían en costosos generadores de humo. La carga hueca transformó la puerta reforzada en una obra de arte moderna. El fuego brotó de la entrada, mientras todo en su interior, computadoras, cables, documentos clasificados, comenzaba a arder. Explosiones secundarias indicaron la combustión de algún material volátil, probablemente municiones o reservas de combustible. Cualquier capacidad de mando que hubiera existido allí se había perdido para siempre. Las consecuencias. Sin estos recursos, toda la cadena se derrumbó. Los radares de adquisición no podían localizar objetivos para transmitirlos a los radares de control de fuego. Los radares de control de fuego no podían recibir datos de seguimiento para asignarlos a los lanzadores. Los lanzadores no podían obtener la información necesaria para guiar los misiles hacia la intercepción. Todas las conexiones se habían cortado simultáneamente, y no había sistemas de respaldo en un radio de 100 kilómetros. Había llegado la era en la que las armas baratas y rudimentarias vencían a las defensas sofisticadas y costosas.